Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Capítulo 24. CH24. Las diferentes partes de la prueba se colocaron alrededor del auditorio en forma de zigzag a lo largo de la sala. La parte del Bukijutsu estaba colocada cerca de una pared, y para pasar a la siguiente parte, Takuma tenía que ir hacia la otra pared. Buenas tardes, niña. ¿Eres Takuma? La siguiente supervisora era una mujer de mediana edad con espesas rayas grises a ambos lados de la cabeza. Llevaba aretes únicos que parecían etiquetas explosivas en miniatura, pero en lugar de papel, estaban hechos de un material delgado pero rígido y brillante. Sí, señora, dijo Takuma instintivamente. La mujer daba esa vibra. Bien, ¿cómo te sientes hoy? ¿Nerviosa? Preguntó con una suave sonrisa. Cuando Takuma asintió, ella continuó. Está bien sentirse nervioso, pero no hay nada de qué preocuparse. Para esta parte de la prueba, simplemente tienes que mostrarme los 3 de la academia. Relájate y tómate tu tiempo, no hay prisa. Sonrió dulcemente. El estómago de Takuma se sintió mareado. Sabía que esta parte de la prueba iba a ser mala y se había preparado para ello. Iba a realizar el mejor Bunshin no Jutsu, clone Jutsu, de su vida. Pero el supervisor de ninjutsu lo apoyó tanto que Takuma se sintió avergonzado por lo que estaba a punto de mostrarle. Empecemos con Kawarimi no Jutsu, Jutsu de sustitución, dijo y señaló lo que parecía una bolsa de cuero rellena. La forma en que se hundía en el suelo lo hacía parecer pesado. No era un sustituto ideal para ser utilizado en el jutsu. Takuma miró fijamente la bolsa de cuero por un momento. Se volvió hacia el supervisor y, con los labios fruncidos, le dijo: no puedo hacerlo. El supervisor pareció confundido por un momento. Está bien, Takuma. Puedes tomarte tu tiempo para prepararte e intentarlo. No hay necesidad de apresurarte, dijo. No puedo realizarlo. Nunca he realizado el jutsu con éxito y sé que no puedo hacerlo aquí incluso si lo intentara, dijo Takuma. Intentó ser lo más directo posible para evitar más vergüenza. El supervisor parecía quedarse sin palabras. Takuma no podía culparla. Todos sus compañeros podían realizar el jutsu con éxito, incluso con torpeza. No poder realizar uno de los 3 de la academia a solo unos meses de graduarse no era lo que se esperaba de un estudiante en su etapa. ¿Está seguro? Ella preguntó. Takuma asintió. La mujer miró su portapapeles y tachó un cuadro en el formulario. Pasemos al Enge no Jutsu, Jutsu de transformación, dijo. Takuma asintió. Al igual que Kawarimi no Jutsu, no había ejecutado Enge no Jutsu ni una sola vez. Pero a diferencia del primero, Takuma había practicado el segundo, por lo que estaba listo para intentarlo. Fusionó las 2 energías para producir chakra y tejió los sellos manuales con la mayor atención. El chakra se movía a través de la red de caminos del chakra, empujado por él y dirigido por los sellos manuales. Mantén el control, se repitió Takuma. El chakra pasó suavemente por la ruta dictada por el perro foca. Takuma apretó los dedos de los pies mientras procedía a hacer el sello de jabalí. El chakra tembló como un coche a toda velocidad sobre los frenos de velocidad. Reunió todo su control y lo empujó hacia adelante con firmeza. El temblor cesó y el chakra giró a lo largo de la ruta de la foca jabalí. Ahora era el momento del sello final con la mano, y Takuma sintió su palma húmeda por el sudor mientras hacía el sello con el ariete. En el momento en que se completó el sello, el chakra pareció convertirse en un ariete cuando de repente se lanzó hacia adelante y se estrelló contra la pared del camino, destruyendo el impulso y el de Takuma con él. No había ninguna nube de humo ni nada. Takuma bajó la mano y levantó los ojos para mirar al supervisor de ninjutsu, mordiéndose el interior de la mejilla para que el dolor pudiera cubrir todas las demás cosas que estaba sintiendo. ¿Le gustaría volver a intentarlo? Ella preguntó. Takuma negó con la cabeza. Ya había hecho suficientes tonterías por el día y aún faltaba el resto de la prueba. ¿Puedes hacer el Bunshin no Jutsu? Preguntó con lástima en sus ojos. Ella no cree que yo pueda hacerlo. Takuma pudo decir inmediatamente lo que la mujer estaba pensando por sus ojos. Él asintió rígidamente y rápidamente tejió los sellos manuales para producir 4 clones. No intentó ser inteligente con el supervisor como lo había sido con Kibe. No podía engañarla haciéndole pensar que un clon era su verdadero él, ya que lo primero que hizo fue mirar sus pies para detectar la sombra hecha por el verdadero Takuma, algo que Kibe había olvidado hacer por la sorpresa de verlo realizar un jutsu. Y no fallar. Observó los clones minuciosamente hasta que quedó satisfecha, comparó cada uno con el original y le hizo moverlos para ver su control. Bien, muy bien.
Excelente, digo, sonrió alegremente. Esto es tan bueno como el mejor Bunshin no Jutsu que he visto, si no mejor. Bien hecho, Takuma. Se habría sentido genial si Takuma no hubiera visto antes la lástima en sus ojos. Ahora, todo lo que parecía era que ella intentaba hacerlo sentir mejor por su patética actuación. Se le pidió a Takuma que pasara a la siguiente etapa. Justo cuando pensaba que no podía sentirse peor, recordó que la siguiente parte de la prueba era el combate de Taijutsu contra un supervisor. A diferencia de las dos últimas partes, la parte de Taijutsu de la prueba fue supervisada por múltiples shinobi. Un hombre estaba peleando contra Hideaki mientras otro hombre y una mujer observaban el combate fuera del círculo blanco que marcaba el escenario de combate. La mujer notó a Takuma. Ella levantó la palma de la mano, indicándole que se detuviera y esperara. Takuma obedeció. No tenía ninguna prisa ya que cada paso hacia el círculo marcado en blanco hacía que los latidos de su corazón se aceleraran. Observó la pelea. Hideaki luchó como solía hacerlo, aprovechando su gran cuerpo y su gran peso para dominar a sus oponentes. Pero esta vez, el oponente de Hideaki no era uno de sus compañeros de clase, ninguno más grande que él. El supervisor de Taijutsu que luchaba contra Hideaki tenía una estructura nervuda con extremidades parecidas a las de un hombre palo, y aún así esos delgados brazos agarraron al voluminoso Akimichi y lo arrojaron sobre su hombro. Takuma había aprendido desde hacía mucho tiempo que en este mundo, la diferencia de peso dejaba de importar en el Taijutsu cuando la fuerza no provenía de los músculos, sino del chakra canalizado a través de ellos. El delgado supervisor podría dominar a Hideaki porque el primero podía usar el chakra mejor que el segundo. Tin. Takuma se giró hacia el sonido agudo de las armas chocando. Tenía razón cuando vio a Okubo Momoe intercambiando golpes de espada contra el supervisor de Bukijutsu. Momoe blandió un ninjato de hoja recta mientras el supervisor empuñaba la katana de hoja curva. ¿Sabe cómo usar una espada? Takuma se quedó boquiabierto cuando Momoe detuvo el golpe del supervisor e inmediatamente se quedó quieto, pero el supervisor no perdió el ritmo y levantó su espada rechazada para enfrentar el golpe de Momoe con la empuñadura de la espada. Después de estar en la misma clase con Momoe durante 7 meses, Takuma tenía claro que Momoe era solo otro tipo de personas, del tipo que simplemente era bueno en todo. Pero verla blandiendo una espada contra el supervisor y haciéndolo de manera competente recalcó aún más el punto. No podía apartar la vista del combate. La forma en que Momoe luchaba era muy diferente de su estilo de lucha en los entrenamientos de Taijutsu. La Momoe que había observado era una clase de luchadora que observaba y elegía y atacaba menos, evadía y bloqueaba más, solo para atacar en el momento oportuno para hacer el mayor daño con la máxima eficiencia. Pero la Momoe frente a él era ágil, rápida y agresiva. La espada en su mano parecía ingrávida, al igual que sus pies, ya que parecía como si estuviera realizando una feroz danza de espada. Fue simplemente fascinante. Incluso vislumbró al shinobi en el pasillo del segundo piso observando la pelea de Momoe. Takuma saltó ante el toque en su hombro. Eran las mujeres supervisoras de Taijutsu. Tenía su cabello negro recogido en un moño desordenado sujeto con un palo de pelo rojo brillante con conchas del tamaño de una uña en una cuerda que colgaba de un lado. Lo siento, me distraje, dijo, inclinando la cabeza a modo de disculpa. Está bien, sonrió, pero comencemos rápidamente, no podemos permitir que se acumule un trabajo pendiente. Se le pidió a Takuma que entrara al círculo de lucha, y el otro hombre entró al círculo junto con él. A diferencia del hombre que había luchado contra Hideaki, el hombre frente a Takuma tenía una estructura más ancha con hombros y pecho anchos y un abdomen tonificado que formaba una parte superior del cuerpo triangular. Sin mencionar que el hombre tenía brazos musculosos y piernas largas. En resumen, el hombre frente a él era un espécimen físico excelente. Seré tu oponente, ven hacia mí con todo lo que tengas, dijo el hombre con su voz profunda. Fuera del círculo, el otro hombre se rió entre dientes detrás de su mano. Su voz tenía un estilo femenino. Tienes que decir más que eso, Takeo, se pasó los rizos detrás de la oreja. Takuma, ¿verdad? El gran pez aquí será tu oponente. Vamos a probar tu habilidad en Taijutsu y lo que queremos de ti es que nos muestres todo lo que puedes hacer. Así que no te contengas ni te preocupes por lastimarlo. Es realmente muy duro. Lo dejaron caer de cabeza cuando era un bebé. Bueno, dijo Takuma. Aunque no tenía idea de cómo encajaba la última línea con el resto de lo dicho. Ven, dijo Takeo. Takuma no cargó al principio, y Takeo tampoco, así que se tomó un momento para observar a su oponente.
Takeo no mostró ninguna postura de lucha y simplemente permaneció erguido con los brazos cruzados. La imagen de una estatua inmóvil. Takeo entrecerró los ojos antes de atacar a Takeo con un par de golpes en el pecho. El shinobi estiró sus brazos y bloqueó los golpes con sus abultados brazos. Takuma se levantó del suelo con una patada y trató de plantar la parte posterior de su talón en la cara del shinobi, pero Takeo agarró el pie y lo empujó hacia atrás. Takuma tuvo que desechar todos sus planes y concentrarse en aterrizar correctamente y no hacer el ridículo. En el momento en que su pie tocó el suelo y sus rodillas estuvieron lo suficientemente dobladas, deslizó un pie hacia atrás y luego se impulsó hacia adelante. Su objetivo eran las rodillas de Takeo. Golpear a cualquiera, sin importar el tamaño, en la rodilla y se desmoronaría. Takeo de repente levantó uno de sus pies como si estuviera a punto de dar una patada hacia adelante. Las sandalias de Takuma hicieron un chirrido contra el piso de madera mientras cambiaba de dirección en un instante y nuevamente se levantaba para meter su pie en la cintura lateral por encima del pie de Takeo. El ataque nunca llegó, y Takeo simplemente agarró a Takuma y lo arrojó lejos. Tuvo que rodar un par de veces para suavizar su aterrizaje antes de aprovechar el impulso para ponerse de pie y cargar nuevamente hacia Takeo. Pateó, golpeó e incluso intentó agarrar, pero Takeo esquivó o bloqueó sin esfuerzo todo lo que Takuma le lanzó. Finalmente, se convirtió en un ciclo en el que Takuma intentaba asestar un solo golpe solo para ser desechado. Intentó atacar por delante y por detrás, apuntando a las piernas, el torso y la cabeza, intentó fintar y cebar. Lo intentó todo, pero nada funcionó. Está bien, eso es todo, detente, dijo la supervisora. Takuma detuvo su intento de ponerse detrás de Takeo para poder patearlo en la parte posterior de la rodilla y obligarlo a arrodillarse para poder atacar la garganta. Takuma respiraba pesadamente mientras Takeo todavía parecía una estatua inmutable con su postura erguida y sus brazos cruzados. Está bien, Takuma. Si atraviesas esa puerta, encontrarás al próximo supervisor. La supervisora señaló la puerta del auditorio que daba al exterior. ¿Eso es todo? Takuma pensó que obtendría más, pero al mirar a los tres supervisores, ninguno parecía tener planes de darle una buena respuesta. Salió del círculo y caminó unos pasos antes de coger una toalla de mano para secarse el sudor. Había pisado el acelerador durante demasiado tiempo sin permitirse estabilizar su respiración. Miró hacia atrás y vio a Momoe frente a Takeo. Quería observar, ver cómo el genio haría las cosas de manera diferente, pero tenía que pasar a la siguiente prueba. Takuma salió del auditorio y se sorprendió al ver a un anciano calvo vestido con un kimono blanco y magenta sentado bajo la sombra de un gran paraguas rojo. Se sentó en una silla del patio con otra vacía frente a él y tenía una mesa redonda de una sola pata con un tradicional juego de té de cerámica. ¿Takuma?, preguntó el anciano cuando Takuma entró en su visión. Takuma asintió y le pidieron que se sentara. Hubo un momento de silencio, un par de minutos, pero bajo la mirada del anciano, Takuma sintió que habían pasado horas. Sin saber qué más hacer, Takuma le devolvió la mirada. Solo tengo una pregunta para ti, el anciano rompió el silencio, la usarás para completar el resto de tu prueba. La última parte de lo que hiciste adentro y en voz alta. Takuma tragó saliva en silencio. Una sola pregunta aumentó lo que estaba en juego. Si acertaba, ganaba mucho, pero si se equivocaba, perdía igual de mal. La pregunta es bastante simple y cualquiera en su posición podría responderla, dijo el hombre. Hubo una pausa antes de que el anciano planteara la pregunta. En el auditorio, ¿cuántas personas estaban en el pasillo del segundo piso? Takuma dejó de parpadear. Su mente volvió al pasillo, pensando en los shinobi que pensaba que estaban observando las pruebas en busca de signos de trampa. El interior de su boca sintió que el postre se secaba cuando la abrió para decir su respuesta. No lo sé. Él no sabía. Capítulo 25. CH25. Takuma tropezó al evitar el golpe de Maruboshi. Rodó para recuperar su pie, pero Maruboshi estaba sobre él y tuvo que saltar hacia atrás para sobrevivir al ataque del shinobi. Empujó sus pies hacia atrás y aterrizó sobre sus manos nuevamente para impulsarse y poner una distancia considerable entre ellos. Era extraño, pero desde que desbloqueó la capacidad de usar chakra, su atletismo había pasado por una transformación. Era más rápido, más fuerte, más diestro y podía reaccionar más rápido que antes. Le resultaron fáciles los movimientos que requerirían que los atletas de nivel olímpico entrenaran durante años para superar los límites del cuerpo humano. Los movimientos que desafiaban la realidad que había visto en los vídeos de peleas de Naruto en internet, que pensó que no serían posibles incluso cuando comenzó a entrenar con Maruboshi, ahora parecían más plausibles.
A pesar de eso, todavía era demasiado lento. En comparación con Iji, Izumi, Momoe e incluso Hideaki, que sobresalía en taijutsu, era un niño con habilidades motoras poco desarrolladas. Cuando no estaban conteniendo sus peleas contra él, sus compañeros se movían con una agilidad que realmente ponía en perspectiva los elementos sobrenaturales del mundo. Ni siquiera podía imaginarse comparándose con alguien como el supervisor de taijutsu que no se había movido de su lugar durante la pelea. Esto no servirá, joven Takuma. No siempre puedes correr. Gritó Maruboshi. Las piernas y los brazos de Takuma se sentían entumecidos, pesados como plomo, y su cabeza estaba llena con el extremo del mástil. No quería correr. Estoy esperando una oportunidad, mintió mientras Maruboshi lo empujaba hacia atrás. Solo pudo esquivar y bloquear, ya que su maestro no cedió en ninguna presión. Los spars de Maruboshi tomaron mucho tiempo en su entrenamiento matutino, a pesar de que solo entrenaron durante 2, como máximo, 3 sesiones. Sin embargo, cada combate se prolongó entre 15 y 20 minutos a discreción de Maruboshi. Los entrenamientos de la academia duraron un par de minutos, rara vez superaban los 4 minutos a la vez, pero el maratón de Maruboshi exprimió la resistencia de Takuma como una esponja. Lo obligaron a controlar su esfuerzo y respirar para no quedarse sin gases antes de que terminara el combate. Todo lo que se había olvidado de seguir durante su evaluación de taijutsu. Había atacado como un bárbaro indisciplinado sin pensar en preservar su energía y se había quedado sin aliento después del corto combate. Si dejas que el enemigo dicte el flujo y el ritmo de la lucha, nunca ganarás. Maruboshi dio un paso adelante y acortó la distancia que Takuma había creado con un solo paso deslizante. El viejo shinobi giró y plantó la parte posterior de su pie en la guardia levantada de su alumno. Takuma gritó y, al recibir la fuerte fuerza lanzada sobre él, fue lanzado a varios metros de distancia, arrastrando pasto y tierra suelta por el camino. Takuma estaba boca arriba, mirando al cielo, sintiendo la sensación de ardor en sus costillas, lo que seguramente significaba que estaban magulladas. A sus nudillos, muñecas y espinillas no les fue mejor. Se preguntó cuánto tiempo podría permanecer allí tumbado. Levántate, joven Takuma, dijo Maruboshi. Al parecer, no por mucho tiempo. Se levantó lentamente y con un gruñido brusco. Vamos, intenta atacarme. Maruboshi sostuvo sus manos detrás de su espalda. Takuma entrecerró los ojos. Una imagen fantasma del supervisor de taijutsu con las manos cruzadas detrás de la espalda apareció junto a Maruboshi. Takuma apretó el puño y cargó hacia adelante. Los dos hombres lucharon de un lado a otro en el suelo cubierto de hierba, y Takuma le dio un golpe limpio a Maruboshi cada octavo o noveno golpe limpio sobre él. No fue suficiente. Maruboshi igualó la rapidez de sus movimientos, la fuerza de sus golpes y la velocidad de su reacción a su nivel. Sus compañeros eran más rápidos y más fuertes. Se movió a través de una forma ofensiva lo más rápido posible, obligando a Maruboshi a retroceder. Entonces Takuma atrapó a Maruboshi en el muslo con un golpe de refilón que habría dejado un verdugón si Maruboshi no fuera un shinobi imbuido de chakra. El contacto animó a Takuma, quien levantó su pierna y la giró para golpearla contra el costado de Maruboshi. La patada fue limpia y rápida, pero Maruboshi era más hábil. El hábil maestro lanzó una patada al suelo a la pierna de apoyo de Takuma, levantando su tobillo y dejándolo caer al césped. Takuma gimió. Su cabeza golpeó el suelo y había puntos parpadeando frente a sus ojos. Más allá de los puntos estaba Maruboshi, erguido, con las manos una vez más detrás de la espalda. ¿Podemos parar?, dijo Takuma, deseando que el combate terminara. Tu mente no está aquí, dijo Maruboshi. Pareces estar enojado. Takuma estaba enojado. Al ver que no continuaban la pelea, Takuma continuó tirado en el suelo. No has preguntado cómo fue la prueba, dijo. La mañana había comenzado como cualquier otra, sin nada fuera de lugar, ni siquiera una sola mención del intento de examen de graduación. No parecía que quisieras hablar de ello, dijo Maruboshi, encogiéndose ligeramente de hombros, y mi pregunta no habría dado fruto si no quisieras contarme sobre ello, ¿verdad? Takuma frunció los labios. Eso fue su culpa. Él no había sido del tipo que compartía. Fue peor de lo que había planeado, suspiró. Ninguna parte de la prueba salió como esperaba, hizo una pausa, excepto la parte de ninjutsu. Salió como esperaba. Narró su experiencia desde el periódico hasta el final con el anciano calvo. Debería haber sabido que eran importantes, se agarró la cabeza y gimió en voz alta. Si lo hubiera pensado, mi calificación habría sido muy diferente. Se levantó del suelo y se puso en cuclillas con los codos apoyados en las rodillas. El siguiente intento fue en 2 meses.
No hubo tiempo suficiente para superar sus defectos. Solo pensarlo hizo que su corazón se sintiera oprimido. Una chica de mi clase podía usar una espada. Vi su prueba de Bukijutsu. Fue fenomenal, dijo Takuma, recordando a Momoe empuñando el ninjato. Ni siquiera podía lanzar varios shurikens con una precisión decente. Y conocía a muchos de sus compañeros de clan que también podían ejercer algo más. Ya sabes que no te puedes comparar con ellos, dijo Maruboshi. Takuma miró a su maestro. Todavía no se había acostumbrado a la ocasional brusquedad de Maruboi. No significa que me frustre menos. Dejó caer la cabeza y exhaló un largo suspiro. 2 meses hasta que tenga que hacerlo de nuevo. No puedo darme el lujo de volver a fracasar. Dejarlo para la última oportunidad es demasiado arriesgado. Necesitaba mejorar y tenía que suceder rápidamente. Takuma cerró los ojos. La lástima del supervisor de ninjutsu, la sonrisa cruel de Higio antes de su pelea, la indiferencia de Kibe y la mirada culpable de Maruboshi cuando despertó en el hospital brillaron detrás de sus párpados. Se levantó y encaró a Maruboshi. Necesito que me presiones, más que ahora, dijo. Trabajar demasiado hace más daño que bien. Maruboshi sacudió la cabeza. No hay otro sustituto. Tengo que esforzarme más si quiero triunfar como shinobi. Takuma se acercó a Maruboshi, no volverá a suceder. No me derrumbaré. No tienes que preocuparte por eso. ¿Qué? Lo que pasó, no sucederá. Puedo soportarlo. ¿Sabes que puedo?, dijo Takuma, esperando que sus palabras comunicaran su intención. Maruboshi quedó desconcertado por las palabras. No te reprimas conmigo. Dijiste que me guiarías, pero serán mis esfuerzos los que decidirán mi éxito. Dijiste que soy el único que puede garantizar mi progreso. Estoy dispuesto a trabajar más duro, así que preguntarte, guíame, porque la garantía de mi arduo trabajo no parece tener un sentido significativo ahora. Te haré cumplir con el estándar de un shinobi, dijo Maruboshi después de un silencio sin palabras. Voy a ser un shinobi. Será mejor que lo aprendas temprano. Trataré tu entrenamiento como una misión. Prioriza la misión. Compromiso total. No habrá distracciones. El único resultado aceptable es el éxito. No podría estar más de acuerdo. Maruboshi miró a Takuma, su dura mirada se suavizó. Puede que no te guste después de esto. Tú eres el diablo con el que hice un trato. La gente generalmente termina sin gustarle al diablo con el tiempo, nada especial, se le escapó una risa a Takuma. Qué tonto debió haber sonado cuando dijo eso la primera vez. Entonces que así sea. Entrenamos más duro. A partir de mañana, nos reuniremos a las 4, dijo Maruboshi antes de desaparecer en una ráfaga de hojas. Takuma se mordió los labios mientras miraba al cielo. Las 4 de la mañana. El sol ni siquiera sale por la mañana. Takuma arrastró su cuerpo fatigado hasta el salón de clases y se depositó en su asiento habitual como un asiento de papa. Su deseo fue concedido y Maruboshi hizo que su entrenamiento fuera más duro. Sentía sus músculos como si les hubieran inyectado plomo caliente después de una sesión 1 hora más larga de lo habitual, más dura de lo habitual. La semana había sido tan dura como los días iniciales cuando recién había comenzado a entrenar con Maruboshi. El dolor muscular seguiría y persistiría hasta que se acostumbrara a la nueva carga. No tenía a nadie más que a él mismo a quien culpar. Sin embargo, sabía que esta era la única manera de avanzar. Sacó un grueso pergamino de su persona y se inclinó para comenzar a leer la pequeña escritura. Cansado como estaba, no podía descansar. El tiempo de la academia dedicado al trabajo académico era tan importante como la formación de Maruboshi. Si no aprobaba el examen escrito, seguía reprobando. Tomen asiento, anunció Kibe su llegada, y todos corrieron a sus asientos. Takuma mantuvo la cabeza agacha y continuó leyendo. Sus oídos ya habían comenzado a desconectar el ruido, convirtiéndolos en un ruido de fondo confuso que lo ayudaba a concentrarse. Tengo los resultados de la prueba conmigo. Kibe levantó un sobre amarillo del tamaño de una carta. Eso rompió cualquier concentración e intención de estudiar que tuviera Takuma cuando levantó la cabeza para mirar a Kibe. El resto del aula jadeó y clamó antes de que la sala se sumiera en un murmullo de silencio. Los llamaré por su nombre y, uno a la vez, me recogerán la hoja de resultados, dijo Kibe mientras rompía el sello de cera sobre los resultados. Quiero que todos ustedes aprendan de estos resultados y los utilicen para mejorar sus deficiencias en la próxima prueba. Kibe pronunció el primer nombre. Ano Aimi, una niña pequeña que vestía una blusa de tiras y pantalones holgados, caminó nerviosamente hacia el podio de maestros bajo la mirada de todos. Pasa, dijo Kibe mientras le entregaba a Aimi su resultado. Takuma se quedó helado. Aimi miró a Kibe y el resto de la clase también.
Kibe sonrió, felicidades, serás un shinobi de la aldea. Toda la clase gritó vítores. La gente levantó las manos en señal de celebración. Algunos incluso saltaron de sus asientos. Los amigos de Aimi se levantaron de sus sillas y rodearon a la niña, intercambiando abrazos y saltando entre sí para felicitarla. Kibe, normalmente con cara de piedra, observó con una sonrisa, sin perturbar el alegre alboroto hasta que lo hizo y envió a todos de regreso a sus asientos, no sin antes un rápido abrazo de Aimi. Uno por uno, Kibe pronunció nombres y cada vez se produjeron vítores y aplausos. Toda la academia escuchó los vítores de los estudiantes del último año cuando supieron que iban a ser shinobi. Takuma bajó de su asiento. La clase estaba de celebración y todos felicitaban a los demás. Los amigos formaron grupos para comparar sus resultados entre alegres risas. Falla, dijo Kibe mientras colocaba la mitad de una hoja tamaño A4 en la mano de Takuma. Se oyeron gritos ahogados y el ruido se apagó. Nadie había reprobado en la clase hasta entonces. Takuma miró la hoja que tenía en las manos. Se mordió el labio inferior para que dejara de temblar. Tenía un desglose de cada sección de la prueba, y en la parte inferior, estampada con tinta roja, había letras grandes en mayúsculas. ¿Fallar? Capítulo 26. CH26. Las bulliciosas calles de Leaf Village se adaptaban a las de un metropolitano, ya que sus ocupados residentes las atravesaban en hordas todos los días para realizar la siguiente tarea de sus rápidas vidas. Nadie prestó atención al modesto niño que estaba sentado en el banco al borde de la carretera con una pinza de ejercicio chirriante en la mano. Takuma observó las dos tiendas frente a él. Uno era un restaurante familiar y el otro era una sucursal de Leaf Postal Services. El sol estaba en su punto máximo, con la sombra del edificio encima de él como único refugio. El reloj había entrado en la zona del horario del almuerzo, lo que significa un momento crítico para ambas empresas. La gente se apresuró a ir a la oficina de correos con urgencia para terminar su trabajo antes de que los cajeros colocaran carteles de pausa para el almuerzo frente a sus mostradores y desaparecieran durante un descanso oficial de 3/4 de hora. Pero Takuma sabía con certeza que los empleados de la sucursal del Distrito 6 del Servicio Postal Leaf tomaban descansos de más de una hora, algo que iba en contra de la política. Nadie los castigó. El perezoso gerente de la sucursal nunca llegó antes del almuerzo. Como sucedería en cualquier restaurante, el pequeño restaurante estaba ocupado en la zona del horario de almuerzo. No era un lugar para que familias o amigos cenaran juntos. La clientela principal del restaurante eran los hombres y mujeres trabajadores que querían un almuerzo asequible todos los días sin quemarse los bolsillos. Los ojos de Takuma se dirigieron al hombre que entró al restaurante. Reconoció al hombre y supo que saldría en unos minutos. Como él sabía, el hombre vestido con un traje de trabajador de una fábrica salió del restaurante con un almuerzo para llevar en la mano. El restaurante era famoso por su servicio de loncheras para llevar y vendía muchas a la hora del almuerzo. Takuma contó. Contó la gente que entró en la tienda. Contó cuándo entraron, cuánto tiempo estuvieron, cuándo salieron. Observó la oficina de correos para ver cuántas personas dejaban paquetes y cuántas recogían algo. Para el restaurante, midió las ventas de loncheras, el número de cenas en el restaurante y el tiempo que tardaban las personas en comer su comida. Y anotó los puntos de interés que vio. Todavía no sabía taquigrafía ni ningún lenguaje codificado para registrar información, pero saber qué anotar y cómo hacerlo era importante para tomar notas, era una habilidad en sí misma que necesitaba pulir, o eso había dicho Kibe en clase. Sus ojos se dirigieron a la oficina de correos, mientras un grupo de personas salía del edificio. Todos vestían uniformes azul celeste, el color básico de los empleados del servicio postal. El grupo de hombres y mujeres entró al restaurante. Takuma miró hacia el escaparate a su lado, el reloj de pared y anotó la hora. Era exactamente la 1. Ahora tenía que esperar. Takuma sacó su propio almuerzo para llevar. Después de todo, era la hora del almuerzo. El minutero del reloj de pared recorrió la esfera del reloj hasta llegar al final de la hora del almuerzo en la oficina de correos. Los empleados no salieron del restaurante, pero las personas que necesitaban el servicio ya habían comenzado a hacer cola en la tienda. Basado en sus observaciones pasadas, Takuma sabía que los cajeros de la oficina de correos no saldrían del restaurante antes de que pasara al menos una hora, porque si entraban a la oficina de correos, tendrían que trabajar bajo la presión del cliente. Takuma limpió cualquier desastre que había hecho mientras comía y esperó 5 minutos más para ver si los cajeros regresaban a su trabajo. Se frotó las rodillas mientras miraba entre la oficina de correos y el restaurante. Muy bien, hagamos esto, se dijo Takuma.
Se levantó y caminó hacia un callejón oscuro cercano. Dejó su bolsa de almuerzo a un lado y se subió a ambas mangas para revelar una fila de monedas de 1 ryu, cada una pegada a su brazo desde las muñecas hasta los hombros. Si se mira más de cerca, cada moneda era en realidad una pila de 2 monedas unidas con cinta adhesiva. Un ejercicio de alto riesgo desarrollado por Takuma para obligarse a mejorar el control de su chakra. Cada ryu era esencial para su presupuesto mensual antes de recibir su siguiente asignación, y perder dinero sin poder gastarlo hacía que su vida fuera un infierno. Prefería gastar dinero en productos innecesarios que dejarlo caer sin saberlo en alguna parte. De ahí surgió el riesgo. Mantener la concentración en el control preciso de los chakras o perder un dinero precioso con la amenaza de pasar hambre los últimos días del mes. Los resultados valieron el miedo constante a perder dinero. Había pasado de hojas con forma de plumas a monedas pesadas. Si se le preguntara, Takuma preferiría la tortura de las carreras de velocidad de Maruboshi a su tipo de castigo mental. El agotamiento físico era temporal, pero la pérdida de dinero era permanente. Por desgracia, ese era el punto. Se subió los pantalones cortos y se quitó la banda inclinada de monedas que rodeaba su muslo, y puso su mano debajo de su camisa para sacar un par de monedas de su frente y espalda. Más monedas, mayor riesgo. Takuma se colocó sobre su corazón y sintió su pulso elevado. Inhaló y exhaló para calmar sus nervios y miró fijamente la oficina de correos para reafirmar su convicción. Tenía que hacerlo. Era la prueba antes de la prueba. Una más difícil para que la fácil fuera muy sencilla. Perro, jabalí, carnero maricón. El humo cubrió a Takuma, y cuando se disipó, un hombre alto con una cara demacrada y cabello graso peinado hacia un lado, pegando cerca su cabeza en forma de huevo invertida, se paró en su lugar. Takuma sacó un pequeño espejo de su persona para comprobar su nueva apariencia. Era mucho más alto y delgado como un esqueleto. Su camisa violeta descolorida y pantalones cortos negros fueron reemplazados por un uniforme de oficina de correos azul celeste. El ejercicio de combinación de 2 sellos de Maruboshi había dado sus frutos. Después de un largo mes de intensa práctica, su chakra ya no se le escapaba de control mientras realizaba el Engen no Jutsu, jutsu de transformación, que consistía solo en 3 sellos manuales. Muramoto Teruo. El gerente de la sucursal del Distrito 6. Un bufón vago e incompetente que de alguna manera había podido conservar su trabajo como gerente, que había permitido que sus subordinados se salieran de la disciplina. Takuma no sabía si nadie en el servicio postal se había dado cuenta del estado de la sucursal o si lo sabían y lo estaban ignorando. Fuera lo que fuese, él no tenía esa información. Pero sí convirtió a Muramoto Teruo en un gran objetivo de imitación libre de culpa. Takuma tocó su nuevo rostro. Recordó el rostro real de Teruo y consideró que su réplica era aceptable. Había visto al hombre muchas veces para realizar una imitación poco sospechosa. Mientras nadie lo tocara, no sabrían directamente que no era Muramoto Teruo o al menos, eso era lo que esperaba que fuera cierto. Listo para continuar, Takuma flexionó todos los músculos de su cuerpo durante unos segundos antes de relajarse. Luego encorvó su espalda y movió su cuello un poco hacia adelante para tener un cuello de texto que emulara la postura corporal real de Teruo. Lo había practicado frente al espejo todas las noches durante ese día. Sacó un pañuelo blanco y se lo puso en la boca antes de salir del callejón y caminar hacia la oficina de correos al otro lado de la calle. No le importaba si la gente pensaba que era extraño que el director de la oficina de correos saliera de un callejón sucio porque nadie iba a hacer nada al respecto. El interior de la oficina de correos era territorio familiar para Takuma. Daba miedo lo fácil que era explorar un lugar de negocios con poco personal durante las horas pico, cuando los empleados no tenían tiempo para prestar atención a una persona deambulante, cuando tenían una horda de clientes que atender. No había ningún motivo especial para que eligiera la oficina de correos. El tendero al que compraba sus verduras se había quejado una vez de ello cuando estaba de compras, y las cosas habían tomado forma a partir de ahí. En el momento en que Takuma entró a la oficina de correos, el guardia de turno se levantó apresuradamente. El guardia permaneció dentro del edificio para no tener que permanecer en el exterior caluroso, y miró hacia el interior del edificio de modo que estuviera frente al ventilador de techo. Si Takuma quisiera noquearlo, haría falta un rápido ataque sorpresa y el guardia civil quedaría inconsciente. La sucursal no tenía presencia shinobi debido a su pequeño tamaño y servicio limitado, por lo que era un campo de pruebas ideal para Takuma. Gerente. El guardia se puso de pie, farfullando. Takuma le dirigió una mirada de disgusto y luego tosió ruidosamente en su pañuelo. No dijo nada y se adentró más.
El frente del edificio orientado al cliente era relativamente pequeño en comparación con el edificio de tamaño similar en la calle. Takuma supuso que el resto del edificio estaba dedicado a instalaciones de almacenamiento y clasificación de correo. Naturalmente, los clientes notaron el uniforme del servicio postal de Takuma y algunos se acercaron a él para quejarse. Takuma tosió ruidosamente en su pañuelo, haciéndolo lucir lo más desagradable posible. Tuvo los efectos deseados y retrocedieron. Miró hacia los mostradores de los cajeros y estaban vacíos. Frunció el ceño enojado y se volvió hacia el guardia. ¿Dónde están todos?, preguntó con la voz ronca y quebrada. Takuma solo había escuchado la voz de Tero una vez, pero incluso si quisiera imitar la voz del gerente, la modulación de voz no existía en las habilidades de Takuma. Solo podía fingir que tenía una tos desagradable y un resfriado. Salimos a almorzar, dijo el guardia, tragando saliva. La señorita Taashi está adentro. Sácala, ordenó Takuma, y el guardia se escabulló hacia atrás. Takuma se volvió hacia los clientes y dijo, pido disculpas en nombre de mi personal. Les imploro a todos que tengan paciencia un poco más mientras pongo todo en su lugar. El guardia hizo entrar a una mujer regordeta de mediana edad con gafas de montura roja y el peinado más escandalosamente hinchado que había visto en una mujer. La primera vez que vio a la mujer había sido una experiencia. Takuma no le dio a la mujer la oportunidad de hablar. ¿Por qué no? Tosió 2 veces, todos ya regresaron. La mujer intentó responder, pero Takuma no la dejó hablar. ¿Por qué no estás ya en el mostrador? Él se abalanzó sobre ella con una mirada amenazadora. La mujer se encogió bajo su mirada. Ella trató de salir. Gerente, ¿no ves que estás haciendo perder el tiempo a esta gente? Dijo lo suficientemente alto para que todos pudieran oírlo. ¿Por qué sigues aquí? Ve. Haz tu trabajo, ¿o quieres que lo haga yo por ti? La mujer aterrorizada corrió con sus regordetas piernas hacia el mostrador e inmediatamente lo abrió para hacer negocios. Lo juro, ninguno de ellos hace su trabajo correctamente, gruñó Takuma. Se volvió hacia el guardia y lo regañó. ¿Qué estás haciendo, parado ahí como un bufón? ¿No ves a toda esta gente esperando? Ve y tráelos a todos de regreso. El guardia salió corriendo del edificio. Takuma había regañado a 2 de los empleados de la oficina de correos mientras pretendía ser su jefe. Habló con toda una multitud fingiendo ser otra persona. Por muy divertido que sintiera que era, ya era hora de irse. Inmediatamente salió del edificio y vio al guardia entrando al restaurante. Se cubrió la cara con el pañuelo y regresó al callejón. Maricón. Takuma volvió a su forma original. Cogió su bolsa de almuerzo y salió del callejón. Desde un banco al lado de la carretera observó cómo los empleados uniformados salían corriendo del restaurante y corrían hacia la oficina de correos. Takuma sonrió. Esa fue la misión cumplida. Desde Lupin hasta Kaido Kid, que se jodan todos. Seré el mejor imitador, el gran maestro del disfraz, al norte de la fantasía, pensó Takuma. Después de disfrutar por un momento el fruto de su trabajo, Takuma volvió a salir a la calle. Volvió a poner las monedas en su cuerpo. El día sería perfecto si llegara a casa con todo el dinero todavía en el cuerpo. Capítulo 27. CH27. Takuma miró fijamente el resultado del segundo intento de su examen de graduación con los labios apretados formando una línea blanca. El file rojo estampado en el papel lo miró fijamente, una señal de su ineptitud. A pesar de dedicar su vida a entrenar para el segundo intento, una vez más obtuvo una segunda marca de fallo. Takuma llevó sus manos para frotarse los ojos, que tenían bolsas oscuras debajo de ellos. Enderezó la espalda y flexionó los músculos, esperando que eso aliviara algo de la rigidez, pero lo único que sintió fue dolor. Estos días el único momento en que se sentía cómodo era en su cama por la noche. Incluso dejar que el respaldo de las sillas soportara su peso era como sentarse sobre una piedra dura. Él suspiró. No había una sola persona a su lado que no hubiera pasado ya al menos uno de los 2 intentos, asegurando así su diadema Leaf en la graduación. Solo quedaba su yo solitario. Una posición aterradora. Se sentía como si estuviera navegando en un pequeño bote de madera en las profundidades del océano con una tormenta rugiente que causaba desastres naturales a su alrededor, solo para él. Sintió simpatía por Uzumaki Naruto por no poder aprobar porque no podía realizar una de las 3 academias. Bunshin no Jutsu, Clone Jutsu, para el rubio bigotudo y Kawarini no Jutsu, Substitution Jutsu, para él.
incluso cuando sus esfuerzos nocturnos de estudio en su mesa habían dado sus frutos como una calificación aprobatoria en el examen con lápiz y papel, incluso cuando el comentario del supervisor de Taijutsu sobre su resultado había pasado de lento, débil y no calificado a necesita mejora urgente, incluso cuando su viva voce había ido satisfactoriamente bien, gracias a Dios por la ausencia del anciano calvo vestido con kimono, todavía fue declarado fracasado porque no pudo realizar un jutsu inútil. Al mismo tiempo, sentía envidia e incluso resentimiento hacia Rogle, quien había sido ascendido a Genin sin poder hacer ni siquiera uno de los 3 de la academia porque llamó la atención de un Jonin. ¿Fueron sus propios esfuerzos menos extenuantes que los de Rogle? ¿No se estaba esforzando también hasta el límite todos los días, esforzándose entre estudiar, practicar chakra, aprender jutsu, perfeccionar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo y las decenas de pequeñas cosas que Maruboshi consideraba que todo shinobi debería saber? ¿Por qué Rogle logró pasar mientras la hoja de un callejón sin salida flotaba sobre su cuello? Takuma dobló la media página y la guardó encima. Mirar el resultado solo lo hizo sentir peor. No tuvo tiempo para sentirse peor. Solo faltaba un mes más para el último intento y la graduación misma. Empujó todo lo que sentía y sacó un candado cuadrado de latón grueso y un kit básico para abrir cerraduras envuelto en cuero desgastado por el tiempo que se estaba desmoronando por todas partes. Maruboshi le había dado uno de sus viejos juegos de ganzúas para que pudiera practicar cómo abrir cerraduras. Exhaló y se obligó a calmarse para concentrarse en la cerradura que tenía delante. Al parecer, Maruboshi tenía una extensa colección de candados que había recopilado a lo largo de los años para familiarizarse con los tipos de candados que podía encontrar en las misiones. Maruboshi le asignó cerraduras como tareas para descubrirlas y abrirlas con éxito, luego se cambiaría la cerradura y el ciclo continuaría. Oye, Takuma. Fallaste de nuevo, idiota. Takuma acababa de poner la herramienta de tensión en el núcleo de la llave cuando escuchó la voz burlona de Iji burlándose de él. Takuma no estaba sorprendido, molesto, sí, pero no sorprendido porque Iji había hecho lo mismo cuando falló la primera vez. El perro callejero Inuzuka había hecho alarde del hecho de que Takuma había fallado en su cara durante una semana antes de aburrirse. Iji era fácilmente la persona más molesta que Takuma había conocido en ambas vidas, y realmente pensaba que el mundo sería un lugar mejor sin él ladrando en los oídos de todos, causando contaminación acústica. Ahora, Iji había regresado. Takuma agarró el viejo pero resistente y continuó con su truco silencioso. Si era honesto, las cosas se habían vuelto mucho más fáciles que antes porque Iji definitivamente estaba en el espectro del ga, era bastante fácil distraerse. Y después de meses de enfrentarse al frío muro que era, Iji había comenzado a perder interés, y cuando volvió su rabiosa atención hacia él, no duró mucho. Hoy, solo esperaba que Iji se fuera más rápido. Estaba demasiado cansado para la tontería de Inuzuka. Desde su visión periférica, Takuma vio a Iji chasqueando la lengua y girándose hacia sus amigos. Takuma ocultó una sonrisa mientras acercaba su cabeza a la cerradura. Ahora, era solo el momento antes de que Iji lo dejara en paz. Iji, ¿estás molestando a Takuma otra vez? Takuma clavó el rastrillo en la parte posterior del núcleo de la llave. Era Okubo Momoe, la chica genio. La niña tenía un sentido de justicia aparentemente desbordante, acudía en ayuda de aquellos que podían necesitar su ayuda y se la brindaba voluntariamente cuando era necesario. Ella piensa que eres débil, dijo una voz en la parte posterior de la cabeza de Takuma, haciendo que su ojo temblara. Ser considerado débil era un pensamiento desagradable, y Takuma no era diferente. ¿No te dije ya que pararas? Momoe miró a Iji con los brazos cruzados. Sí, lo que sea, dijo Iji, haciéndole una mueca a Momoe. Esto se volvió aburrido. Vayamos a otro lado, se llevó a sus amigos, evitando claramente a Momoe. Takuma asintió sinceramente en señal de agradecimiento a Momoe. Ella había sido de mucha ayuda para disuadir la molestia de Iji ya que su presencia lo hizo alejarse como hace un momento. Luego volvió a abrir cerraduras. ¿Qué estás haciendo ahí, Takuma? Preguntó Momoe, mirando con curiosidad por encima del candado en las manos de Takuma. ¿Una cerradura, forzar cerraduras? Dijo cuando vio las herramientas en sus manos. Takuma asintió con cansancio. ¿Por qué aprenderías eso? Ella preguntó. ¿Un qué? Takuma inclinó la cabeza. Supuso que como Momoe era la chica genio, ella ya sabría cómo abrir una cerradura. Casi esperaba que ella lo ayudara a abrir la cerradura. Él preguntó. ¿No sabes abrir una cerradura? Momoe arqueó las cejas. ¿Debería? Ella preguntó. Supuso que sí.
Maruboshi había dicho que desbloquear cerraduras era esencial si un shinobi esperaba ser sigiloso en su misión. Cada edificio tenía puertas, y la mayoría de las puertas tenían cerraduras, especialmente las importantes. No tenían que ser puertas. Había que abrir contenedores de almacenamiento con cerraduras y sistemas de seguridad complejos, ya que cualquier intento de romper el contenedor exterior podría dañar la mercancía del interior, o eso había dicho Maruboshi. ¿Entonces no sabes cómo abrir una cerradura? Preguntó nuevamente para confirmar. Eso no puede ser. Incluso él podía forzar cerraduras mal hechas. Sus compañeros deberían saber al menos eso, si no más. Momoe negó con la cabeza. Takuma estaba desconcertado. No podía entenderlo. Maruboshi había insistido en que abrir cerraduras era una habilidad crítica en el arsenal de un shinobi y que necesitaba comenzar a aprenderla lo antes posible para poder tener experiencia cuando llegara el momento de usarla en el campo. Y tenía mucho sentido para él. ¿Qué pasaría si estuviera en una misión de infiltración y tuviera que mantener su presencia oculta? Derribar puertas desde sus marcos no era la forma de hacerlo. ¿Por qué un shinobi no aprendería a abrir cerraduras? Tenía que ser importante, o porque si no Maruboshi le pediría que dedicara tiempo a practicar la apertura de cerraduras cuando sabía lo vital que era el examen de graduación. ¿Quieres aprender? Ofreció Takuma. Pensó que si le mostraba lo básico, podría aprovechar la oportunidad para hacerle algunas preguntas a cambio. Consideró justo un intercambio equivalente. No, está bien, dijo Momoe. Uno de los amigos de Momoe la llamó, y Momoe se giró para irse solo para volverse brevemente hacia Takuma y decirle: no deberías perder el tiempo en esas cosas. Entrecerró los ojos ante la cerradura y las herramientas para abrir. Has fallado 2 veces. El siguiente intento es tu última oportunidad. Realmente deberías concentrarte en cosas más importantes. Ella se fue después de decir eso. Takuma quedó desconcertado. Miró sus herramientas y los 2 resultados de fallo pasaron por su mente. Un shinobi veterano aparentemente omnisciente y una chica genio que podía hacerlo todo. Takuma sacudió la cabeza para descartar pensamientos innecesarios y volvió a abrir cerraduras. Probablemente fue para mejor que ella se negara. No creía tener la energía para mantener una conversación con alguien. Iba a estar bien, tenía un mes, iba a pasar. Takuma agarró sus herramientas con más fuerza. La luna había corrido la cortina oscura que cubría el cielo y los vientos invernales trajeron una lluvia fría de nieve sobre el pueblo escondido entre las hojas. El pueblo hacía tanto frío en invierno como calor en verano. La gente ya se había puesto ropa gruesa de lana para mantenerse abrigados y las calles estaban más vacías que en las cálidas primaveras. En un campo de entrenamiento en la periferia del pueblo, una figura vestida con camisa y pantalones cortos estaba parada frente a un grueso poste de madera. El robusto poste estaba siendo torturado por las patadas de la figura, quien implacablemente, una a la vez, perforaba la madera con la parte delantera de su pie. Un ritmo constante sonó en la noche de mamá mientras una fina capa de nieve cubría la hierba. Takuma bajó su pierna y esperó medio segundo antes de volver a patear el poste de madera. Sus sandalias shinobi de punta abierta habían visto días mejores cuando golpeó su pie en el mismo lugar que se volvió blanco por la corteza oscura arrancada por las continuas patadas. Pero a Takuma no le importaba. Observó el lugar en la madera y luego vio cómo su pie pateaba el lugar. Y repitió. No sabía qué hora era. A él no le importaba. A cada hombre, mujer, niño, shinobi o no, genio o último, se le daba el mismo tiempo en un día, nada más. No había suficiente tiempo en el día. Solo pudo aprovechar el tiempo que le dieron. Con cada patada, una salpicadura de agua salía de cada parte de su cuerpo en movimiento. Parte era el agua de la nieve que caía, la mayor parte era su propio sudor. Quería parar. Realmente lo hizo. Todos los nervios de su cuerpo se sentían tensos y ardiendo. Pero mantener su mente en el entrenamiento era la única manera de no pensar en el hecho de que mañana era el último día de la academia. Y al día siguiente fue el tercer y último intento en el examen de graduación. Fue extraño. Había estado en el mundo extranjero durante casi un año y podía recordar todos los días de ese año, pero el tiempo había pasado demasiado rápido. Realmente sintió que fue solo ese día cuando se encontró en el cuerpo de un extraño, en una habitación llena de extraños. El tiempo se le había escapado entre los dedos como arena suelta. ¿Por qué no había entrenado más duro? Si hubiera estado entrenando como lo había hecho el mes pasado durante todo el tiempo, tal vez no habría llegado a esto. Takuma sintió que se le hacía un nudo en el estómago y su corazón se aceleraba, no por el esfuerzo físico sino por la encrucijada en la que se encontraba.
No había entrenado lo suficiente para esto, pensó mientras su patada aterrizaba un poco más arriba del objetivo y un trozo de corteza se astillaba. Levantó la pierna para patear el poste nuevamente, pero se encontró con que la pierna lo traicionaba. Cayó sobre la hierba nevada y sintió un frío punzante contra su cuerpo ardiente. Miró al cielo. Tenía hambre, pero estaba demasiado cansado para poder comer algo, y un estómago vacío no era suficiente para mantenerlo despierto. Quería dormir en el campo de entrenamiento, enterrado por la nieve. Pero no pudo. Takuma se levantó y arrastró su cuerpo lejos del maltrecho poste que se había llevado todos sus miedos. Había dedicado el último año de su vida a esto. Iba a lograrlo, sin importar el resultado. Capítulo 28. CH28. Win. Kibe miró a sus estudiantes sentados en círculo en el campo de entrenamiento de la academia. Estaban charlando como de costumbre, como si alguien les fuera a coser la boca si no seguían hablando. No los detuvo como lo hacía normalmente. Después de todo, era su último día como compañeros de la academia. Estaba seguro de que estaban emocionados de dejar la academia y finalmente obtener su protector de frente, marcándolos como shinobi de la aldea escondida entre las hojas. Pero sabía que recordarían sus días en la academia con un anhelo pasado, con la esperanza de haber apreciado más los tiempos más simples y haber disfrutado más de vivir en este tiempo. La próxima semana, recibirían sus pergaminos de graduación junto con sus protectores de frente y los detalles de su tarea. Kibe se preguntó cómo se dividiría su clase en equipos. Había dado sus recomendaciones e informes, pero la decisión no estaba en sus manos. El comité de selección del Comando de Recursos Leaf Genin finalizaría las asignaciones. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio a sus compañeros de equipo? Una vez fueron inseparables y permanecieron juntos todo el día. Entrenaban, misiones, comían, reían, jugaban, lloraban, hacían todo juntos. Pero entonces uno de ellos fue ascendido y la célula de 4 hombres se convirtió en 3 personas. Todavía eran un equipo oficial registrado, todavía se reunían regularmente e incluso iban a misiones, pero ya no era como antes. Luego comenzaron a ir a misiones con otros equipos en los que un miembro había sido ascendido. Una celda de 4 hombres no era lo habitual por ningún motivo. Eso los dividió cada vez más. Siguieron más ascensos y el tiempo que pasaron separados aumentó aún más. Y terminó con su sensei disolviendo oficialmente su equipo, como sucedió con todos los equipos liderados por Jonin que comenzaron justo después de la academia. Después de eso, eran un equipo solo en espíritu o cuando su configuración exacta se adaptaba a una misión. Ahora, habían pasado años desde que estuvieron en una misión conjunta. No después de haber asumido el puesto de instructor en la academia, fuera del servicio activo de campo. No pensó que volvería al servicio activo hasta que fuera obligatorio. A su novia no le gustaría que lo hiciera. Tampoco iba a permanecer como instructor de la academia. Eventualmente seguiría adelante. Las reglas lo harían. Los instructores de la academia tenían que ser más jóvenes que un límite de edad específico para poder tener una edad más cercana a la de sus alumnos. Cuando esa diferencia de edad aumentó, llegó el momento de que interviniera un instructor más joven que pudiera conectarse con los niños pequeños. Él mismo ya había comenzado a prepararse para entrevistas para departamentos administrativos que intentaría en un par de años. Levantó su portapapeles con los planes de entrenamiento que había elaborado para la semana. Era el último día y los niños se habían quejado, pero estaba por hacerse. Recorrió la lista con la vista y descubrió que solo quedaban 2 nombres. Iba a ser el último combate de la promoción del último año. Kibe entrecerró los ojos mientras pronunciaba los nombres. Aimi Y. Takuma, suban. Aimi, la bola de energía interminable, saltó al centro del círculo de sparring. Ningún clima podría frenarla. Por otro lado, Takuma estaba en el lado opuesto de su lugar, arrastrando sus pies por la nieve. Kibe examinó a Takuma. Su estudiante más débil se veía deteriorado. Así se había visto durante las últimas 2 semanas. Ojeras, cabello despeinado y sensación general de cansancio. No sabía la razón, no había preguntado, pero podía adivinar. Después de 2 fracasos, se parecería a Takuma, si no peor. 2 fracasos, suspiró Kibe. Takuma nunca había sido un estudiante brillante. Llamarlo estudiante promedio sería una exageración, ya que siempre había estado en último lugar desde el primer año. Pero este año, Takuma había empeorado. Si antes era malo, ahora era el peor. Ni una sola cosa sobre él expresaba a un estudiante de la Academia Shinobi. Las cosas cambiaron a lo largo del año. Takuma había mostrado progreso en todos los frentes, desempeñándose consistentemente mejor que antes.
Ahora podía alcanzar objetivos, durar mucho más tiempo en los palos e incluso realizar jutsu, algo que lo había sorprendido la primera, y única, vez que lo había visto. A través de una mirada a los resultados de su prueba de graduación mostró la capacidad de realizar Engen no Jutsu, Jutsu de transformación, y Bunshin no Jutsu, Jutsu clon. También mostró un rendimiento superior a la media en conocimientos teóricos. Debería poder aprobar si puede hacer Kawarimi no Jutsu, Jutsu de sustitución, pensó Kibe. El resultado no sería espectacular, pero aún así sería un pase. Eso debería ser suficiente para Takuma. ¿Listo?, preguntó. ¿Sí?, dijo Aimi. Takuma simplemente levantó la mano para formar el sello de confrontación. Empieza, declaró Kibe, y Aimi inmediatamente corrió hacia adelante. No le tomó tiempo cruzar la distancia y se abalanzó hacia la cabeza de Takuma. Takuma saltó hacia atrás para evadir, pero Aimi era más rápida y ya era demasiado tarde para esquivarlo. El puño de Aimi se cerró, pero su golpe se estrelló contra el bloque levantado de Takuma en el último momento. Takuma estaba a la defensiva y tuvo que bailar hacia atrás para evitar ser golpeado. Aimi era una chica esbelta pero rápida. Sus ataques posteriores lo empujaron hasta el borde del ring, cerca de obligarlo a salir. Kibe se preparó para poner fin a la pelea. Salir del círculo fue una pérdida instantánea. Incluso los niños detrás de Takuma se prepararon para que Aimi lo empujara mientras se hacían a un lado para despejar el camino. Pero entonces, como una serpiente veloz, Takuma golpeó los brazos y hombros de Aimi en sucesión, rompiendo cualquier impulso y equilibrio de la parte superior del cuerpo que ella tenía. Sucedió rápido cuando Takuma movió sus brazos hacia adelante para agarrar la ropa de Aimi y luego empujó bruscamente hacia adelante mientras usaba sus pies para apartarse del camino, enviando a Aimi desequilibrada a trompicones hacia el borde del círculo de lucha. Los labios de Kibe se abrieron y sus ojos se abrieron un poco. Acababa de ver a Takuma hostigando a Aimi en un esfuerzo por sacarla del círculo cuando ella pensó que se lo estaba haciendo a él. Desafortunadamente, Takuma se apresuró en su movimiento cuando la ágil Aimi recuperó el equilibrio, aunque al borde del límite. Inmediatamente se alejó del borde, mientras lanzaba una mirada sorprendida a Takuma. Takuma bajó su cuerpo mientras se inclinaba hacia adelante e imitó los pasos de Aimi mientras ella se movía en círculo, acortando un poco la distancia entre ellos con cada paso. «Va a atacar», el pensamiento golpeó a Kibe como un balde de agua sobre un hombre dormido. No debería haber sido sorprendente, pero nunca había visto a Takuma a la ofensiva, ni una sola vez. El pobre niño pasó su tiempo en los palos corriendo, esquivando y bloqueando. Continuaría hasta que el oponente de Takuma le hiciera rendirse. En ese momento, Takuma lanzó su propio ataque. Empujó a Aimi y la chica se giró, evitando el golpe. Takuma se lanzó hacia adelante, lanzando su pierna en un movimiento lateral que chocaría contra la espalda expuesta de Aimi, pero ella giró, bloqueando el golpe, y con su brazo más cercano lanzó un codo hacia la sien de Takuma. Takuma retrocedió, soltándose lo más rápido posible y saltó fuera del alcance de Aimi. Aimi se dio un momento para contenerse antes de seguir adelante, atacando el hombro, la pierna y el brazo de Takuma. Takuma bloqueó cada ataque mientras se movía en círculos. Kibe apretó los labios. Aimi era una de sus ágiles estudiantes. Ella era ágil, flexible y rápida de pie, lo que le permitía correr en círculos alrededor de sus oponentes, dando golpes rápidos que los molestaban, haciéndolos actuar de manera descarada, lo que Aimi luego explotaría. Pero la habilidad de la niña en taijutsu no le permitió usar sus dones de manera efectiva. Sus elecciones de objetivos fueron deficientes y, a menudo, inoportunas, desperdiciando valiosas oportunidades y abriéndola para contraatacar. Aimi se lanzó hacia un ataque desgarrador. Takuma bloqueó. Su brazo estaba dentro del brazo de Aimi y Takuma lo levantó y lo alejó, moviendo el brazo de Aimi fuera de su posición, dejándola incapaz de defenderse cuando Takuma golpeó su hombro con su puño. Aimi gritó y se lanzó hacia atrás, pero no antes de que Takuma atacara de nuevo, golpeando su patada en la parte superior del brazo de Aimi. Aimi gritó y saltó varios pasos hacia atrás. Takuma lo siguió inmediatamente, apuñalando al primero que la destriparía, pero Aimi se empujó fuera de su alcance. Después de todo, ella era más rápida. Kibe miró a Takuma para ver si estaba frustrado por la oportunidad de acabar con Aimi, pero el chico tenía sus ojos oscuros fijos en su oponente. Era una mirada de pura concentración. Aimi gruñó, con el rostro arrugado y se lanzó hacia adelante con toda la intención de atacar. Takuma se mantuvo firme, sus ojos no habían mirado a Aimi desde el comienzo de la pelea. Echó su pierna hacia atrás y pateó el suelo, enviando un montón de nieve hacia Aimi. «Sensei», gritó uno de los estudiantes.
Callarse la boca. Kibe se quedó en silencio, con los ojos fijos en la pelea. Aimi silbó, acercando su rostro a su rostro. Takuma se movió. Le dio una patada baja en la rodilla a Aimi, haciéndola llorar y inclinarse. Agarró a la Aimi más pequeña y la arrojó sobre su hombro, golpeándola contra el suelo. Aimi intentó alejarse rodando, pero Takuma le dio una patada en el estómago. Luego se paró y se inclinó con la mano levantada primero para golpear donde ella yacía. Kibe vio a Aimi hacerse una bola y supo que era el final. Él llamó. Detener. Takuma se detuvo y luego retrocedió tambaleándose. Su pesada respiración empañó el aire mientras miraba a Aimi con los ojos muy abiertos. Kibe miró al estudiante más débil de su clase y dijo. Ganador, Takuma. Había dicho eso por primera vez y, de hecho, se sintió extraño. No hubo vítores de apoyo ni aplausos al final de cada combate. No hubo ni pío por parte de los estudiantes mientras todos miraban el resultado frente a ellos. Takuma de pie, su oponente en el suelo, no al revés. Kibe dio un paso adelante. Levántate, Aimi, dijo. La niña se levantó pero mantuvo la vista fija en sus pies, sin atreverse a mirar hacia arriba. Quizás demasiado avergonzado por haber perdido contra Takuma. Sello de reconciliación, ordenó Kibe. Aimi, con la cabeza gacha, levantó la mano con los dedos índice y medio hacia afuera. Pero la mano de Takuma no llegó. Ella levantó bruscamente la cabeza y la ira torció su expresión. Tú. Ella no continuó con los ojos muy abiertos. Takuma tenía la cabeza levantada y las palmas de las manos cubrían sus ojos. Sus hombros temblaron en silencio. El rostro de Aimi pasó de la ira a la sorpresa y a la preocupación. Juntó sus manos frente a su pecho y se acercó a Takuma. Oye, ¿estás bien? Aimi no pudo completar su oración cuando de repente Takuma la abrazó. El chico más alto envolvió completamente a la chica más pequeña mientras ella gritaba en estado de shock. Kibe miró al estudiante más débil de su clase, quien, en su última pelea, en la última pelea de su clase, había asegurado su primera victoria. Oye, ganaste, ya sabes, la voz apagada de Aimi sonó desde el pecho de Takuma mientras sus brazos acariciaban la espalda de Takuma. Sé que soy genial, pero no deberías llorar por eso. Se le escapó una risita. Kibe miró a Takuma y esperó que el chico mostrara una actuación similar mañana cuando realmente importara.